Bienvenidos a una nueva edición de Caminando, un programa en el que vamos a hablar del año jubilar, del año de la esperanza, que inauguramos el pasado 29 de diciembre en nuestra diócesis y que nos conducirá hasta el 6 de enero de 2026. Un año muy especial sobre el que vamos a hablar con don Óscar Lavín Aja, vicario episcopal para la evangelización, con el que estaremos dentro de unos minutos. Bienvenidos. Bienvenido, Óscar, a esta edición de Caminando. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a vosotros. Bueno, Óscar, hemos comenzado el día 29, inauguramos el año jubilar en la diócesis, año de la esperanza. Qué importante la esperanza en este año jubilar que nos va, pues a conducir hasta el 6 de enero, hasta el cierre de 2026, ¿verdad? Sí, el Papa ha querido poner la esperanza como tema principal de este jubileo en un mundo, en una situación pues que a nadie se nos escapa, que es del todo de gran incertidumbre, de cambio de época, que decía él en el primer documento, el Evangelii Gaudium, y vemos que es un mundo convulso, con un avance tecnológico muy grande, con las grandes potencias, pues en esa estrategia geopolítica del reparto del mundo y después en muchas situaciones personales, ¿no?, de nuestras casas, de nuestras situaciones, que son realmente la salud mental, la soledad, en fin. Es un mundo pues realmente en este momento difícil, por eso la esperanza es un valor que nos viene de Dios, que es importante en estos tiempos. Un mundo convulso, un mundo de cambio, pero antes de adentrarnos un poco en todos estos detalles y en pues el sentido de la esperanza como hilo conductor, ¿no?, de este año jubilar, quería contextualizar un poco para las personas que nos estén viendo y que no tengan muy claro qué es un año jubilar, qué es el jubileo, qué es exactamente. Bueno, el jubileo es un año que convoca el Papa para tener una experiencia sobre todo de encuentro con Dios, con la misericordia de Dios, y que eso produce una experiencia humana y religiosa que es la conversión, ¿no?, en todos los planos de la vida, tanto del plano personal como de nuestros ambientes, como de las instituciones. Pero si hay que retrotraerse a lo que es un jubileo, pues tendríamos que ir al pueblo judío, al libro del Deuteronomio, a la ley de los jubileos, del Sabbat que ellos llamaban, y que consistía básicamente en, después de un gran periodo de tiempo de su historia, volver a repartir las tierras, perdonar las deudas. Es un poco como un volver a una relación humana y fraternal, como buscando ese paraíso perdido, ¿no? Recuperarle en todas las tensiones de la historia y del acontecer humano, pues un poco restablecer las posibles desviaciones, ¿no? De eso es una larga tradición que se ha ido surgiendo después con la Iglesia. Primero se convocaban cada 100 años, empezó Bonifacio VIII, después ya cada 50, y ha quedado en estos últimos siglos, 2 o 3 siglos, en cada 25 años, ¿no? Salvo el jubileo de la misericordia que convocó el Papa Francisco en el 2017 o 18, si no recuerdo mal, que era un jubileo extraordinario, ¿no?, fuera de eso ordinario de 25 años, y por lo tanto el último fue convocado por Juan Pablo II en el año 2000, que muchos telespectadores recordarán en ese cambio de siglo, ¿no? Entonces esto es un poco el origen del jubileo, es hacer una experiencia profunda de renovación de nuestra vida personal y social. Precisamente sobre la esperanza, peregrinos de esperanza es el lema de este año jubilar. ¿Por qué el Papa Francisco le da tanta importancia a este elemento, a la esperanza, y por qué la elige como hilo conductor del año jubilar? Yo creo que pone la esperanza por esta que decíamos al principio, de una incertidumbre en el mundo, sobre todo ahora con todas las guerras y con todas las tensiones, nuestras sociedades muy polarizadas. Entonces yo creo que en esta situación de la humanidad, con también todo el drama de la inmigración, de la trata de personas, que va a ser uno de los elementos fundamentales de este jubileo en la dimensión social, pues el Papa
ha querido poner esta experiencia de la esperanza, pero es la esperanza que nos viene de Dios, ¿no? En definitiva es Dios, ¿no? Dios como esperanza que al ejercer su amor y su misericordia sobre nuestra vida personal, pues se abre toda una transformación que nos da una esperanza, ¿no? Una esperanza de que es posible construir un mundo y un futuro fraterno, ¿no? Como nos dejó en esta encíclica después de la pandemia, en Fratelli Tutti, ¿no? Por eso yo creo que el Papa quiere que nos juntemos dentro de nuestras diferencias, no solamente aquí en nuestro contexto local, sino también universal, con todas las diferencias culturales, religiosas, políticas, y que podamos imaginar un futuro de esperanza, ¿no? Y que de eso nos dé unas energías, una fuerza espiritual para construir un mundo distinto, ¿no? De la incertidumbre que nos rodea muchas veces. En esta incertidumbre precisamente, Óscar, nos anima el Papa Francisco a ser signos de esperanza, ¿no? Para tantas personas que, como has mencionado, pues viven en soledad, pobres, migrantes, refugiados, bueno, pues personas que pasan por dificultades realmente serias. ¿Cómo podemos restablecer esa dignidad a la que apela el Papa en su bula a estas personas? ¿Cómo podemos aportar cada uno de nosotros desde nuestro ámbito local, desde nuestras iglesias, desde nuestras parroquias? Yo creo que haciendo esta experiencia, ¿no? La experiencia del jubileo, que parte de una primera parte que es la peregrinar, ¿no? Peregrinar es como un signo de... Todos nosotros tenemos un camino en la vida, ¿no? Estamos en nuestro camino. Entonces, salir de ese camino o tratar de repensar ese camino y salir al encuentro de los demás, especialmente de todas estas personas que has comentado, que incluso nosotros a veces que pasamos en esas situaciones difíciles, ¿no? Y tener esta experiencia de amor de Dios, de que Dios nos ama, es una experiencia que a veces decimos fácil, pero cuando uno la vive y la siente dentro, hay una transformación y es un salir a la compasión del hermano, de la persona que tenemos cercana que lo está pasando mal, ¿no? Y entonces, en ese sentido, podemos hacer esta experiencia de salir, ¿no? Y entonces eso es lo que da esperanza a nosotros y a todo lo que nos rodea. Entonces yo creo que esa esperanza está como experiencia muy al alcance de todo el mundo, ¿no? Entonces a veces es verdad que la esperanza necesita también de las grandes dimensiones de la política, de la economía, ¿no? Pero yo creo que estamos en un momento donde es importante que eso que llamamos el tercer sector, que es la sociedad civil, podamos tener un empuje, ¿no? Ciudadano, y por eso el jubileo yo creo que es una ayuda para todos, para juntarnos y plantearnos el futuro con una esperanza, manteniendo nuestras diferencias, pero sí que yendo a puntos comunes que nos humanicen, ¿no? Yendo más al trasfondo de lo que es un año jubilar, de lo que es un jubileo, de lo que es una peregrinación, hablaremos ahora sobre las peregrinaciones también. Este año jubilar, esta experiencia es una experiencia de refuerzo, ¿no? De nuestra relación con Dios, con el prójimo, con la creación en general, como hemos mencionado. ¿Cómo podemos llevar a cabo realmente esta experiencia en nuestras vidas? Bueno, hay una serie de condiciones, ¿no? Que es la celebración de la Eucaristía, rezar el credo, la confesión y la comunión, ¿no? Eso se va a hacer en la diócesis a través de los arciprestazgos, ¿no? Que son 13 en nuestra diócesis. Entonces, dentro de nuestros arciprestazgos, que ya están las fechas ya propuestas para este 2025, podemos hacer ese peregrinaje y hemos querido poner la elaboración de un informe de cómo están nuestros arciprestazgos, qué retos tienen, cuáles son sus situaciones de población, de economía, cómo están nuestras parroquias, nuestros grupos, qué posibilidades de futuro se nos abren. Entonces ese informe hemos querido hacer que sea el peregrinaje, ¿no? El peregrinaje para llegar a la catedral conjuntamente el arciprestazgo y celebrar con don Arturo la Eucaristía para cumplir las demás condiciones, ¿no? Pero son unas condiciones que pone la Iglesia para que se dé el proceso, ¿no? El proceso vital de que cada uno pueda realizar en su vida ese
ese peregrinar, esa reforma de su vida, esa experiencia de Dios y sobre todo en iglesia, ¿no? Con nuestras comunidades que nos circundan, que es el arciprestazgo. Entonces yo creo que esas son un poco las cosas que más a mano tenemos, ¿no? Después el Papa propone un jubileo más ordinario, ¿no? Porque hay a veces que igual no podemos peregrinar por cualquier cosa, y entonces él dice que el ejercicio de las bienaventuranzas con personas concretas de nuestro alrededor, por ejemplo, una visita a los enfermos o acompañar a un enfermo de larga duración y estar con él, y entonces vivir esto como un jubileo, ¿no? Que eso pueda ser acompañado de la Eucaristía, de la confesión, eso que llamamos el segundo bautismo, ¿no? Experimentar la misericordia de Dios en nuestras debilidades. Y esto también es un jubileo importante también, que como decíamos antes, está dentro de nuestro día cotidiano muy cercano, ¿no? El ejercicio de las obras de misericordia con personas que tenemos a nuestro alrededor en situaciones pues difíciles, ¿no? Uno de los sectores, uno de los grupos de personas que pasan por dificultades más agudizadas son los presos. El Papa Francisco sobre ellos pone bastante el foco. ¿Cómo podemos hacer nosotros también, pues desde nuestro localismo, ¿no? para mejorar esta situación de las personas que viven en reclusión, en las cárceles, en los centros penitenciarios, y restablecer su dignidad también? Pues en la diócesis está la pastoral penitenciaria, dentro de la Vicaría de la Acción Caritativa y Social, que ejerce pues una labor en las cárceles, ¿no? Sobre todo de acompañamiento, ¿no? De situaciones de los presos, y la Iglesia en ese sentido lo que podemos hacer es este ministerio de acompañamiento a esa situación que para muchas personas pues el ingreso en la cárcel es un ingreso difícil, ¿no? En un mundo difícil, en una situación personal difícil, y sentirse acompañados y apoyados, en este caso por la Iglesia, yo creo que es una de esas salidas que el Papa plantea, ¿no? Salir a las periferias ya no solo geográficas, sino existenciales, ¿no? Y al final, entender que en la vida siempre hay puertas abiertas, ¿no? Aunque hay situaciones difíciles, pero siempre tenemos que soñar con que hay puertas abiertas a todas las situaciones, ¿no? Y acompañar un sufrimiento que pues a veces está como muy arrinconado, ¿no? En la Iglesia, en la sociedad, o incluso a veces también en nuestra conciencia eclesial, ¿no? Por eso esa pastoral pues es importante en cuanto a la compañía a los presos. Allá por el siglo XIV, en los inicios de los años jubilares, hablábamos de ello hace un rato, la peregrinación a las basílicas romanas era uno de sus fundamentos. El peregrinar y el traspasar estas puertas santas, estas puertas del perdón, de algunos templos, otorga la indulgencia plenaria. ¿Qué significa exactamente? ¿Qué sentido tiene la indulgencia plenaria? La indulgencia plenaria parte de una experiencia, de la experiencia, ¿no? Que cuando hacemos acciones en nuestra vida que nos dañan nuestra dignidad, que es lo que llamamos pecado. Pecado no es otra cosa nada más que realizar en nosotros una serie de acciones que no dejan que nuestra dignidad se desarrolle plenamente o lleguemos a ser personas en toda su plenitud, ¿no? Todos esos obstáculos llamamos el pecado, ¿no? Entonces, en situaciones humanas que hayamos podido pasar, la confesión está para que la misericordia de Dios nos dé fortaleza para seguir luchando y seguir avanzando, pero siempre quedan cicatrices, ¿no? Bueno, pues la indulgencia plenaria sería un poco ayudar a curar esas cicatrices, ¿no? Que aunque hayamos ejercitado la confesión y la conversión de muchas partes de nuestra vida, tanto personales como sociales, quedan las cicatrices, ¿no? Y entonces la indulgencia plenaria es como una especie de doble medida de misericordia desmedida para que sanemos del todo nuestras heridas del camino personal y del camino de la historia, ¿no? A través de la indulgencia plenaria, de las peregrinaciones hemos dicho, pero una peregrinación no es solo una actividad, digamos, física o que nos conduzca a algo, sino que debe ser una experiencia también de cambio, ¿no? De cambio interior. ¿Cómo debemos afrontar una peregrinación para realmente conseguir este cambio interno? Yo creo que primeramente plantearse personalmente un objetivo, el querer, ¿no?
querer estar en mi camino de la vida, dice, oye, pues yo este tema o este camino quiero cambiarlo, o quiero iniciar otro proceso, ¿no? Y entonces ponerse en camino, ¿no? Bien, ese ponerse en camino, bien sea con las obras de misericordia que hemos dicho en ese jubileo que está como muy a la mano, y después esta experiencia eclesial de hacerlo con el arciprestazgo, comunitariamente, yo creo que es un valor muy importante, no solamente personal, sino también eclesial y social, ¿no? Todo lo que sea juntarnos siempre en comunidad y hacer eso que dice el Papa, ser pueblo, incluso físicamente, ¿no? Unirnos físicamente en la celebración, en el peregrinaje de la catedral, es importante en esta conciencia de ser pueblo y de estar peregrinando, ¿no? De estar que la vida sigue, que al final mañana suena el despertador, sí. Sigue la vida, siguen los problemas, siguen los retos, y yo creo que en esa batalla, en ese combate que todos tenemos personalmente y en nuestro tiempo de vida, pues el unirse y el combatir juntos es muy importante. Anunciaba también don Arturo hace unas semanas que el monasterio de Santo Toribio de Líbana será una de las sedes universales del jubileo. Como en cada año jubilar, como en cada periodo especial, ¿no?, que vivimos, el monasterio es un lugar de destino de miles de personas a lo largo del año. Pero ¿cómo afrontarlo? Repito, estoy siendo un poco insistente, pero ¿cómo afrontar el acercarnos hasta allí, el sentido que tiene, qué sentido debe tener para nosotros? Debe tener un sentido para los cristianos profundamente religioso, en el sentido de que hacemos una experiencia que es la fundamental de la fe. O sea, nosotros no nos hacemos cristianos porque queramos tener un comportamiento, una moral, una ética, como decía Benedicto XVI, ¿no? Por una filosofía de vida, por buscar unas experiencias de paz interior, sino en ese lugar donde está el trozo de la cruz de Cristo más grande que se conserva en el mundo, en ese trozo de madera estuvo clavada la persona que es el objeto de nuestra fe y que produce en nosotros la experiencia de la misericordia de Dios. Es decir, que Dios nos ama y ama a todo el mundo y a todas las personas y a todas las condiciones. Entonces ese amor que no tiene límite, que no tiene medida, que es absolutamente gratuito, que no pide nada a cambio, el impacto de ese amor produce en nosotros una conversión que nos lleva a la vida fraterna, ¿no?, al mandamiento nuevo de amarnos los unos a los otros. Pero es una fuerza que te arrastra, ¿no? Quien lo haya experimentado te arrastra, ¿no? Y entonces en ese sentido ese monasterio y ese trozo de la cruz de Cristo para nosotros pues es un tesoro, ¿no? Es un tesoro poder tener ese elemento físico que nos permite, que nos hace una mediación para encontrar el objeto de la fe y de lo que hemos celebrado en Navidad, ¿no? Que el amor de Dios irrumpe en el mundo y empieza a ser una fuerza de acción en medio de la historia de las personas y de los pueblos. Por lo tanto, para nosotros es un lugar muy importante, ¿no? Y que debemos, como lo estamos haciendo, cuidarlo lo más posible y que sea también un tesoro abierto a los demás. Lo decimos nosotros porque está con nosotros, ¿no? Pero realmente es una riqueza para todo el mundo. Tanto pues hemos mencionado la apertura del año jubilar el día 29 de diciembre en la catedral, una celebración con Arturo, con cientos de personas. Se generó un ambiente de oración y de recogimiento importante, bastante importante, entrañable. Por tus respuestas también vemos un poco cómo es el ánimo de la diócesis, cómo estáis animados con el año, pero realmente cómo lo estáis afrontando. Bueno, pues primero preparándolo, siempre hay qué hacemos, qué no hacemos, cómo ayudar, cómo a veces queremos ayudar de la mejor manera posible y encontrar cauces, ¿no? Pero sí que tenemos un ánimo importante y que sea sobre todo una experiencia con ese informe que podemos hacer desde los arciprestazgos, que podamos hacer un balance de cómo estamos y abrir unas perspectivas de futuro, ¿no? Que va a ser un futuro realmente entusiasmante, pero con grandes retos, ¿eh? La Iglesia está en un proceso de transformación grande,
porque la sociedad está en un proceso de transformación también muy grande, y en ese sentido yo creo que nos puede proporcionar un sentirnos juntos y pensar juntos, rezar juntos y discernir juntos, ¿no? Yo creo que es importante hoy, esto que también insiste mucho el Papa, de todos, es decir, que nos juntemos para abrir los retos del futuro, ¿no? Y pensar que la Iglesia siempre es una institución que está al servicio de la sociedad, ¿eh? No es una institución que se retroalimenta a sí misma, que está encerrada en sí misma, que podemos caer a veces en esos procesos también, como frágiles y humanos a veces que somos, pero tener conciencia de que somos una institución que está al servicio de la sociedad, ¿no? Y todos juntos, como estás mencionando, debemos trabajar unidos en equipo para afrontar este futuro que, bueno, pues se antoja inestable, por lo menos, ¿no? Sí. Yo creo que ese trabajo de conjunto es importante, y es uno de los objetivos o de los laboratorios donde se labra la esperanza, ¿no? La esperanza necesita también de una comunidad, del estar juntos, pensar juntos, trabajar juntos y rezar juntos. Tenemos, Óscar, aquí el logo del jubileo. Quería hablar un poco de él, porque es un logo con bastantes elementos y que nos aportan, bueno, circulan en torno a la esperanza. Y bueno, háblanos un poco del logo, lo proyectaremos ahora aquí en pantalla, pero háblanos un poco sobre él, sobre los elementos que lo componen. Bueno, pues el Logos tiene ahí, comenzando por la respuesta anterior, hay todas estas personas que están en colores, que eso representa un poco todas las culturas, todos los pueblos de la tierra, en todas sus diferencias, pero también están unidos, ¿no? Esto que el Papa insiste mucho, ¿no? En que el modelo de pueblo es la unidad de las diferencias, ¿no? En un poliedro, ¿no? Con todas las caras, y esto yo creo que es un poco ese símbolo de la gente juntos. El primero está agarrado a la cruz, como es el símbolo de la esperanza, como hemos dicho también antes al hablar de Santo Toribio. La cruz es donde se nos da la experiencia de que Cristo se entregó por nosotros, ¿no? Sí. El querigma que decimos, ¿no? El amor salvífico. Pero también tiene forma de ancla, porque en esta incertidumbre que viene de las olas que están por debajo, que es un poco el mar revuelto de la historia, del cambio de época, tiene en este amor un ancla, ¿no? Un elemento fijo que nos permite atravesar todas las mareas y los retos de la historia, ¿no? Por eso el cristianismo es sobre todo una experiencia. O sea, nosotros no llevamos con nosotros una ideología, un proyecto económico muy delimitado. O sea, del cristianismo no se deduce ni un proyecto económico, ni un proyecto político, ni un determinado apellido católico a todo, ¿no? Sino que desde esta experiencia se va replanteando y reconfigurando todas las dimensiones de nuestra vida, ¿no? Desde las familias, a las asociaciones, a los estados. Sí. Entonces, esta cruz, como ese valor salvífico del amor de Dios, que es ancla, que es algo que nos fija y que nos permite navegar en las aguas turbulentas y juntos todos, ¿no? Pues Óscar Lavinaja, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en esta edición de Caminando para aportar esta luz tan necesaria a un evento tan importante como es el año jubilar. Pues muchas gracias a vosotros. Esperemos que este año jubilar sea una experiencia de esperanza para la Iglesia y sobre todo que podamos trasladarla a la sociedad. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos seguido en esta edición de Caminando. Nos vemos el próximo miércoles a las 9:30 aquí en Popular Televisión. Muchas gracias.